Saludos amigos, gracias por la amabilidad de la compañía. Soy Cristino del Castillo y este es su programa A Quemarropa. Hemos estado viendo en los últimos años cosas que nunca se veían en la sociedad estadounidense. Yo digo que hay claros síntomas de involución, porque usted ve, por ejemplo, cuestionamientos a instituciones que siempre han gozado de mucho prestigio en la sociedad estadounidense, acusaciones de manipular la justicia, de manipular el FBI, gravísimas acusaciones contra la Suprema Corte de Justicia, cuestionamientos, y entonces una lucha por el control de la justicia, acusaciones de persecución política a partir de acusaciones judiciales y una serie de diferencias entre los dos principales partidos políticos tan agrias que se expresan incluso en el uso de recursos que son extremos, como eso del juicio político. Hemos visto cómo en los últimos años en Estados Unidos eso ha estado ahí. Cuando no se ha hecho uso de ese recurso es simple y llanamente porque no se ha encontrado cómo. Contra Donald Trump lo usaron 2 veces y hubo una tercera oportunidad que se estuvo considerando y no prosperó porque se entendió que las bases eran muy frágiles. Y tenemos entonces el caso de un expresidente de Estados Unidos acusado de delitos gravísimos. Tiene ya una 4ª ronda, le pudiéramos llamar así, de acusaciones. Y cada ronda de esa abarca un montón de imputaciones. Probablemente pocos delincuentes en la sociedad estadounidense han acumulado una cantidad tan grande de acusaciones en procesos que son distintos, por razones diversas. La verdad es que estamos presenciando lo que mucha gente ni siquiera se imaginó que podía ocurrir en una democracia como la estadounidense, con instituciones realmente sólidas. Y todo esto viene ocurriendo en un momento en el que Estados Unidos pierde influencia en el mundo. Y esa pérdida de influencia está acompañada de una pérdida de ese gran prestigio que ha tenido Estados Unidos, a pesar de su política exterior. A pesar de su política exterior. Pero el gran fuerte de Estados Unidos ha radicado siempre en la solidez de su democracia. Y bueno, hoy en día los propios políticos estadounidenses están diciendo que la democracia en el país está en juego, está bajo amenaza. Y la principal amenaza, según dice el partido hoy en el gobierno, la encarna un expresidente del país que es el principal líder de uno de los 2 partidos políticos y que cuenta ahora mismo con el respaldo hasta ahora de prácticamente la mayoría la mitad del pueblo estadounidense. Sobre este asunto de Donald Trump hemos estado escuchando tantas cosas que ya nos hemos incluso hasta acostumbrado. Nos hemos acostumbrado y dejamos de percibir como que Estados Unidos realmente está entrando en el terreno de lo desconocido, en un terreno sumamente peligroso. Decíamos que esta es la 4ª ronda de acusaciones, la que le acaban de hacer en el estado de Georgia, por asuntos sumamente graves. Tratar de revertir los resultados de las elecciones con un montón de gente ahí implicada. Eso es un verdadero cisma, lo que está ocurriendo en la sociedad estadounidense. Algo sumamente grave.
Es la primera vez que un candidato presidencial con posibilidades de llegar nueva vez a la presidencia de la República enfrenta una situación semejante. Porque no es un cualquiera. Estamos hablando de un hombre que ya fue presidente del país, de un hombre que lidera uno de los dos partidos políticos y que tiene posibilidad de retornar a la Casa Blanca. Esa es una realidad. Tiene, según las encuestas hasta ahora, el respaldo de una buena parte del electorado, compitiendo face to face con el señor Joe Biden. Están prácticamente en un empate. Eso es lo que dicen las encuestas. Y curiosamente, en una sociedad como la estadounidense, donde hemos visto cómo en el pasado hay gente que tuvo que apartarse de la política por nimiedades, pudiera decirse, en comparación con todo esto que estamos viendo, por nimiedades. No sé si ustedes recordarán el caso de Gary Hart, que lo fotografiaron con una señora, una joven, en su regazo, y eso fue todo un escándalo. En comparación con las cosas que se están manejando hoy en día, las acusaciones que se formulan, aquello fue algo realmente insignificante. Y bueno, hubo un presidente que por un affair en la Casa Blanca casi lo destituye. Lo curioso es que el electorado, a pesar de todas las cosas graves que se están diciendo de Donald Trump, de las acusaciones que le han formulado a través de los mecanismos, un gran jurado fue el que le presentó cargos contra Trump. Ahora en Georgia, y otro caso similar ocurrió también en una corte de Nueva York. Pero la gente se mantiene firme, le mantiene su fidelidad a Donald Trump. Y uno se pregunta hasta dónde realmente Donald Trump pudiera estarse convirtiendo en una víctima. Yo creo que Donald Trump, esa es mi convicción personal, ha incurrido en graves errores, ha cometido gravísimos errores. Por ejemplo, él no manejó adecuadamente el asunto de los documentos clasificados. Primero porque se lo llevó y él tenía que saber que eso estaba prohibido. Pero cuando se le hizo el requerimiento, cuando se le pidió que entregara esos documentos, que son siempre rastreables, porque en Estados Unidos eso está organizado de manera tal que tú, aunque sea un presidente de la República, hay forma de usted saber dónde está eso, por dónde anda, en manos de quién están. Cuando a Trump se le pidió eso, su reacción no fue la más correcta. Y eso que está pasando con respecto a ese caso, yo creo que tiene su explicación. Lo mismo que eso que se ha dicho con respecto al asunto de Georgia, lo del 6 de enero, la actitud del presidente, los cuestionamientos a los resultados de las elecciones sin base sólida. Yo creo que Donald Trump indiscutiblemente que se excedió. Pero hay mucha gente que está viendo cosas y está llegando a la conclusión de que también hay cierto encono contra Trump y como que hay algunas manos que se están moviendo por abajo. Eso ocurre, aunque haya algún fundamento para usted presentar una acusación contra alguien. A veces hay cosas que se manejan. Por ejemplo, la diferencia que la gente ha notado en el trato que se le ha dado al caso de los Biden, a Hunter y el caso del presidente Joe Biden. En el caso de Hunter, un acuerdo que mucha gente entendió, bueno, se le ha calificado como el acuerdo amoroso. Y una jueza dijo que eso estaba muy raro y lo rechazó.
Y al mismo individuo que fue el que hizo esa propuesta amorosa, fue el que se designó para que siguiera investigando a Hunter Biden. Lo que se ha entendido como una manera de ayudarlo, porque el que ya permaneció 5 años haciendo investigación y no encontró nada, probablemente sus conclusiones sean las mismas. Porque si en 5 años él no encontró nada que no fueran esos cargos que él presentó, algo que se pretendía solucionar mediante un arreglo, entonces él no va a atentar contra su propia investigación. Eso es lo que dicen muchos, con una manera de ayudarlo. Pero hay quienes cuestionan al FBI porque dicen el FBI tuvo indicios de que el presidente Biden ingresó unos milloncitos de dólares por ahí y no se ocupó de investigar, y tenía un testimonio sobre eso y no lo quiso investigar. El FBI ha estado mirando para otro sitio. Y entonces la gente dice, bueno, pero una cosa es con Trump y otra cosa es con los Biden. Y la gente eso lo percibe. La gente eso lo percibe. La gente percibe como un fiscal que fue escogido con el apoyo de los demócratas fue el que se encargó de empujar un caso que otro fiscal, que hoy en día es juez federal, desestimó porque entendía que no había ningún fundamento. Pero ese lo retomó y Donald Trump pues ha dicho que ahí también hay retaliación política. Y esos son asuntos que la gente va anotando. Entonces uno cuando se ven todas estas cosas pregunta, ¿realmente convertirán a Donald Trump en una víctima? ¿Y qué pasará entonces? Permítame una pequeña pausa, en breve volvemos. Durante los 4 años de gobierno de Donald Trump, se estuvo hablando de una supuesta injerencia rusa en las elecciones que ganó el señor Donald Trump. Eso se repitió y se repitió durante los 4 años de Donald Trump. Y después de salir del poder Donald Trump, se siguió hablando de eso y estuvo en marcha una investigación. Y entonces nosotros vimos el informe Durham, el informe del fiscal especial que conoció este caso y que llegó a la conclusión de que realmente el FBI, violando las normas más elementales de los procedimientos para hacer una investigación como Dios manda, dio una serie de pasos sin ningún tipo de fundamento y que eso se pudo haber evitado. Eso dijo un fiscal, lo cual vino a corroborar esa queja permanente de Donald Trump de que era un asunto que se estaba manejando con criterios políticos. Bueno, eso ocurrió. Y recuerden ustedes que los demócratas estuvieron intentando un impeachment por el asunto de la injerencia rusa. Luego, nosotros hemos visto cómo hasta la escogencia de las fechas para los juicios deja mucho que pensar, porque coincide con momentos importantes de la campaña electoral y como que hay una intención detrás de todo eso. Yo no estoy defendiendo a Donald Trump. Lo que estoy tratando es de explicar que hay cosas que pueden inducir al electorado, a ese que va a acudir a las urnas el año que viene, lo puede terminar convenciendo de que hay una persecución, un encono contra Donald Trump. Y eso le puede favorecer. Entonces Estados Unidos, en un caso así como ese, estaría entrando en un terreno realmente escabroso. Porque imagínese usted, un hombre que participa de las elecciones
no se le puede prohibir, aún esté en la cárcel cumpliendo condena. La Constitución de los Estados Unidos no impide que pueda participar en las elecciones. Es un caso curioso. Es decir, cómo usted, condenado, cumpliendo condena, puede permanecer en el ruedo político. Pero son cosas que se dan en la sociedad estadounidense. Y hay un precedente de un dirigente sindical de nombre Eugene Debs, que fue un dirigente sindical, un hombre que organizó asociaciones de trabajadores en los Estados Unidos. El sindicato de los ferrocarrileros fue el que lo organizó, convocó huelgas de los trabajadores ferroviarios que fueron reprimidas duramente por las autoridades. El señor Dirk llegó a ir a la cárcel por eso y terminó incursionando en la política. Se hizo socialista. Fue candidato presidencial por el Partido Socialista de los Estados Unidos. Estando preso en 1920 fue candidato presidencial. Él estuvo preso en varias oportunidades. Y estando preso consiguió un 3% de los votos. Nada más y nada menos que un 3% en esas condiciones. Bueno, hay ese precedente. Y entonces no hay nada que impida. La Constitución dice que usted tiene que tener una determinada edad, creo que son 34 años, ser ciudadano de los Estados Unidos y haber residido durante los últimos 14 años, haber residido en suelo estadounidense. Son los requisitos para ser presidente de ese país. No hay ningún otro. Usted puede ser un convicto, lo que sea, pero esas son las condiciones. Hay una discusión ahora porque hay algunos estados que sí establecen restricciones. No se le permite votar a los que han incurrido en violaciones a la ley, que estén cumpliendo condena. Y entonces se está planteando si los estados pudieran, en base a su normativa, no inscribir la candidatura de Donald Trump. Muchos juristas entienden que eso no es posible, porque ya incluso hay algunos fallos judiciales en ese sentido, aunque ningún caso de eso ha llegado a la Suprema Corte de los Estados Unidos. Pero eso se intentó precisamente en el caso de Donald Trump y en California. Bueno, el objetivo era Trump, porque lo que se trató de aprobar fue un proyecto para declarar como condición sine qua non para ser inscrito como candidato el presentar su declaración de impuestos. Y como había un problema con Donald Trump y su declaración de impuestos, que él no la quería publicar, se hizo una propuesta en esa dirección. Eso llegó a una corte y eso se declaró improcedente. Pero se intentó. Luego hay realmente incógnitas con respecto a cómo sería, qué manejo es el que hay que darle. Por ejemplo, si Donald Trump es condenado, si Donald Trump, a pesar de estar cumpliendo una condena, si gana las elecciones, ¿qué ocurriría en ese caso? Porque hay algunos que dicen, bueno, en virtud de la Constitución, si el presidente tiene un impedimento como ese de estar privado de su libertad, entonces se supone que podría ser declarado como incapaz para desempeñar el cargo. Pero resulta que esa declaración la tendría que hacer el vicepresidente, la tendría que aprobar el vicepresidente y el gabinete, conforme a la legislación estadounidense. Pero se supone que quien haría esa designación sería el presidente de la República.
Y entonces ese es un escenario poco probable. El asunto es que hay muchas incógnitas en lo que tiene que ver con eso. Y yo lo que veo en esto es cómo impactaría, imagínese usted un hombre que tiene una acusación, supongamos que llegan las elecciones y no haya una sentencia firme contra el expresidente Trump, y él mantenga su nivel de popularidad, se mantenga en competencia, ¿cómo eso realmente impactaría los valores de la sociedad estadounidense? Porque resulta que las instituciones te dicen a ti una cosa. Hay un gran jurado que presentó una acusación y una fiscalía que llenó todo un trámite. Hay acusaciones formales contra una persona y resulta que el electorado cree otra cosa. Y en caso de ser condenado, si gana, ¿cómo eso impactaría la sociedad estadounidense y cómo quedarían paradas las instituciones del país? Todas esas son inquietudes que mucha gente se está planteando. Por tanto, como uno no tiene una respuesta clara, no sabemos cómo reaccionaría la sociedad estadounidense, esa parte que se ha mantenido fiel a la figura de Donald Trump, ¿cómo reaccionaría frente a esta situación? En caso de que se le aparte definitivamente del ruedo político. Gente que considera a Trump como su representante. Es decir, hay una situación ahí realmente muy especial, muy sui generis. Normalmente lo que ocurre en una sociedad es que cuando hay una acusación grave contra un dirigente político, entonces lo que se plantea es, bueno, señores, aquí estamos frente a un impostor, una persona que no merece tener aspiraciones a ningún cargo electivo. El partido político hace su mea culpa y te dice a ti, pueblo estadounidense, lamentamos muchísimo esta situación, tomamos nota y trataremos de enmendar todo esto, pero lo que estamos viendo es que la propia dirigencia del Partido Republicano, uno de los dos grandes partidos, respalda a Donald Trump, porque yo solo he visto la crítica el testimonio de Pence, que en muchas cosas defiende a Donald Trump, a pesar de que dio su testimonio y le ha hecho críticas muy duras, pero ha criticado el manejo de las autoridades frente a este caso. Y hemos escuchado las críticas de Chris Christie y uno que otro dirigente republicano importante, pero el grueso de la dirigencia republicana ha respaldado a Donald Trump. Esa es la realidad. Entonces estamos viendo un Donald Trump cuestionado, acusado, procesado, y un presidente que tiene también una serie de imputaciones. Ahí está la Cámara de Representantes investigando asuntos relacionados con el presidente del país. Y fíjense cómo están planteadas las cosas en la democracia más vieja del mundo. En la cuna de la democracia moderna. Y todo eso, bueno, imagínense, eso está ocurriendo en la sociedad estadounidense. Uno se pregunta si pasaría con Trump algo parecido a lo de el señor Javier Milei en Argentina, que es un hombre que confiesa que ha tenido encuentro con Dios y que Dios le aconsejó que fuera candidato y que se comunica con su perro muerto, que es para él como un hijo, a través de unos mecanismos por ahí rarísimos. Y ese es el que resultó más votado en las recientes primarias argentinas. ¿Por qué? Porque la clase política simple y llanamente ha decepcionado al votante argentino. Pausa, volvemos
en un momento.